Hola, ¿qué tal? Soy Luis Zelaya de nuevo y este es el tercer y último video sobre el tema de gobernabilidad de IT y mejores prácticas con ITIL. En el video anterior comenzamos a hablar acerca de algunos de los procesos de ITIL y en este video quiero comenzar hablando sobre la gestión de cambios. Parte de algo muy importante y muy crítico que se da en las áreas de tecnología y que se descuida es el correcto manejo del cambio. Cuando nosotros hacemos una migración, por ejemplo, de una base de datos a una nueva versión del manejador de base de datos, cuando modificamos un programa o sistema y le agregamos una nueva funcionalidad, muchas veces una migración, un cambio de funcionalidad de un sistema puede traer problemas y es muy difícil, muy complicado regresar al estado anterior, que era un estado estable. Entonces es muy importante que nosotros le prestemos atención al cambio, no simplemente asegurándonos de haber cumplido con la necesidad planteada por el usuario, la nueva funcionalidad, sino que también teniendo la seguridad de que en caso de ser necesario nos podemos regresar a la configuración anterior. Entonces el cambio tiene que hacerse planificado en función de que no sea necesario regresar, pero si hay que regresar, que sea seguro regresar. Otro concepto importante en cuanto a la gestión del cambio es que el cambio nosotros tenemos que hacerlo solo si es apropiado, ¿verdad?, para la necesidad y en función del impacto y el costo en el negocio. Nosotros no debemos cambiar, digamos, la versión de un sistema operativo en las PCs solo porque ya salió el nuevo. Hay que ver si eso realmente va a representar una relación costo-beneficio favorable para la organización. Quizás la inversión en la actualización de licencias es cara y nosotros no nos va a representar una funcionalidad significativa. Eso es lo que tenemos que ir midiendo, a riesgo de que se pueda caer en obsolescencia con algo, y pues hay que cuantificar eso y hay que valorarlo y saberlo justificar, pero tenemos que ser oportunos o tenemos que ser eficientes en el manejo de los recursos de la organización, y eso nos obliga a evaluar si el cambio es necesario o no. Tenemos que reducir los riesgos, ¿verdad?, en la realización del cambio, que por hacer un cambio no nos vayamos a quedar fuera de servicio por un tiempo demasiado largo que puede ocasionar pérdidas para la organización, y se tiene que planear y controlar exitosamente la instalación de hardware y software, preferiblemente manejando 3 ambientes dentro de la organización. Esto es un concepto también muy importante. En una organización, cuando se administran servicios y principalmente sistemas de información, hay que tener un ambiente de desarrollo, hay que tener un ambiente de pruebas y un ambiente real. Hasta que nos aseguramos de que el cambio funciona correctamente en el ambiente de desarrollo y en el ambiente de pruebas, lo podemos llevar al ambiente real. No podemos exponernos a errores en el sistema que está operando en la vida real en producción. Las responsabilidades del proceso de gestión de cambios es generar, filtrar y registrar los cambios, evaluar el impacto, justificar el cambio, administrar y coordinar la implementación, monitorear las implementaciones de cambios, detectar errores, revisar y finalizar las solicitudes de los cambios. Finalizar las solicitudes de los cambios, hablábamos en el video anterior acerca de documentar lo que se hace. El cambio hay que documentarlo también. Este es el proceso que se sigue en la gestión de cambios en tecnología. La solicitud del cambio. El cambio lo puede solicitar un usuario diciendo necesitamos que se haga esta modificación en el sistema de información porque tiene que aplicar una nueva norma dentro de la organización. Ahora, qué sé yo, los intereses para los préstamos se calculan de acuerdo a esta nueva forma y de acuerdo a estas nuevas reglas. Se solicita el cambio, se dimensiona, se hace el análisis de impacto, y en función de si el dimensionamiento es adecuado, si contamos con los recursos para poder desarrollar el cambio y si el cambio es favorable para la organización, se aprueba el cambio. Luego se realiza e implementa el cambio. Si es un cambio en un sistema de información, nuestro equipo de desarrolladores hará los cambios y las pruebas necesarias antes de lanzar el cambio a producción. Si lo implementamos el cambio en producción, luego tiene que haber una revisión posterior hecha por el que solicitó el cambio
asegurándose de que lo que se esperaba con el cambio se realiza. Si no hay problemas y si el cambio satisface las necesidades, se cierra el cambio. Antes de aprobar un cambio, tenemos que contestarnos todas estas preguntas. Este es el análisis del cambio para poder tomar las acciones necesarias para responder positivamente a cada una de ellas. ¿Cómo garantizamos la integridad del software? Asegurarnos de que hacer el cambio no va a afectar la integridad de los programas. Tenemos que proteger la versión anterior, tenemos que guardar la versión anterior y asegurarnos de que la versión anterior va a continuar funcional si el cambio que se haga afecta la integridad del software. ¿Cómo afecta este cambio la capacidad? ¿Será que si yo implemento el cambio voy a necesitar más hardware, voy a necesitar más disco, voy a necesitar más memoria, voy a necesitar más servidor? Imagínense que el cambio sea en un sistema de registro estudiantil en una universidad, de que ahora vamos a agregar la foto de cada estudiante. Suena fácil y quizás a nivel de programación no es difícil hacerlo, pero es un cambio que me afecta a la capacidad, porque ahora el almacenamiento que voy a ocupar para el registro del estudiante va a ser mucho más grande que el de antes, porque ahora voy a guardar imágenes. Así que eso es algo que se tiene que analizar. ¿Cómo afecta el cambio la disponibilidad? Si yo hago el cambio, ¿cuánto tiempo voy a estar fuera de servicio? Imagínense que el cambio implica, por ejemplo, un cambio de proveedor de internet o un cambio de nombre de dominio, ¿verdad? Ahora ya no vamos a hacer uth.hn, ahora vamos a hacer uth.com. ¿Cuántos días voy a estar fuera, ¿verdad?, de servicio por hacer ese cambio? Cuando se hacen cambios en la plataforma de la universidad, ¿verdad?, se va a hacer una reinstalación del servidor porque se actualiza el sistema operativo, ¿verdad? ¿Cuántos días va a durar eso? ¿Son días críticos? ¿Son días de examen? ¿Son días en que los estudiantes tienen que entregar pruebas? Todo eso se tiene que hacer análisis, ¿verdad? ¿Cómo afecta este cambio a otros servicios de tecnología que proveemos? Volvamos al ejemplo de la incorporación de imágenes al registro estudiantil. Si le agrego la foto, ¿será que ahora necesito mayor capacidad de red para la transmisión de los datos? ¿Verdad? Si ahora estamos instalando cámaras de video para el monitoreo de las oficinas, para las cajas en un banco, por ejemplo, ¿será que eso implica de que ahora tengo que afectar y modificar mis capacidades de los enlaces de comunicación, ampliarlas? ¿Verdad? ¿Cómo afecta ese cambio los acuerdos que tenemos con otros clientes y usuarios? También eso tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Si ahora tenemos que ofrecer tiempos de respuesta mayores, ¿verdad?, porque va a ser más lenta la comunicación, ¿verdad? ¿Cómo afecta el cambio el costo por el servicio? Imagínense en el caso de que ahora necesito un ancho de banda mayor, ¿verdad? ¿Cuánto representa esa ampliación del ancho de banda? ¿Verdad? Es parte de este cambio una actualización a nuestro plan de contingencia, ¿verdad? Si voy a hacer el cambio de proveedor de enlace de comunicaciones, tendré que cambiar el plan de contingencia ahora, ¿verdad? ¿Será que hay una modificación? ¿Será que ahora que voy a tener enlaces redundantes tengo que agregar o quitar un paso del plan de contingencia? ¿Tendrá nuestro equipo de soporte conocimiento del cambio? Esto es muy importante. Recuerden que hablábamos en el tema de soporte de servicios que tendríamos una unidad, una especie de mesa de ayuda que estaría dándole soporte a los usuarios. Si esa unidad, ese centro de soporte no tiene conocimiento de los cambios que nosotros estamos haciendo, no va a saber orientar a la persona que llama reportando problemas. Los beneficios que tiene implementar la gestión de cambios es que nos permite alinear mejor los servicios a los requerimientos del negocio, nos permite evaluar riesgos porque hacemos todas estas preguntas, al contestar todas estas preguntas hay que evaluar el riesgo. Reduce el impacto adverso de los cambios porque nosotros contestamos a todas estas preguntas, nos aseguramos de cubrir todas las posibles los posibles errores o los posibles problemas que se puedan presentar por la aplicación de un cambio. Evaluamos mejor los costos, priorizamos los cambios y la asignación de recursos, reducimos la cancelación de proyectos de cambio por falta de planeamiento, porque se supone que si hacemos el análisis completo vamos a tener bien calculados tiempos y costos de realizar el cambio. Otro proceso de ITIL importante, la liberación y control de versiones. Cuando nosotros vamos a hacer una
distribución de una nueva versión de un software, o cuando estamos haciendo modificaciones a la configuración, tenemos que tener un proceso que nos indique cuáles son los pasos para poder liberar ese nuevo servicio o esa nueva versión de un servicio. Está muy relacionado con la gestión de cambios, pero se refiere sobre todo al proceso que nosotros vamos a utilizar para liberar servicios modificados y para controlar las versiones de los mismos. Este es el proceso, estos son los pasos. Tenemos que tener una política de distribución, un plan de distribución. Una vez que está definido ese plan de distribución, si nosotros el nuevo servicio que produzcamos lo vamos a distribuir por, por una actualización masiva de forma automática a los usuarios, o pidiéndoles que descarguen y actualicen. Cuando hayamos definido eso, diseñamos o compramos el software que vamos a actualizar. Construimos y configuramos una nueva versión. Muy importante, este proceso de liberación y control de versiones tiene que ver mucho con software, y sobre todo con aplicaciones de software que sean construidas por nosotros o compradas, representen una reinstalación o una actualización en la computadora del usuario o del cliente. Cuando se habla de construir y configurar una nueva versión, esto tienen que tener en cuenta ustedes algo muy importante. Si nosotros vamos a implementar, por ejemplo, un cliente de correo electrónico para todos los miembros de la organización, para que puedan descargar sus correos y guardarlos en su computadora, es muy importante en una organización de que todos tengan la misma configuración, la misma manera de descargar, la misma cantidad de días que duran los mensajes en el servidor antes de borrarse, que apunten al mismo servidor, que tengan las mismas reglas y validaciones, pasos de autenticación, etcétera. A eso se refiere construir y configurar la nueva versión. Que hayan pruebas de aceptación, asegurarse de que la versión que se está desarrollando no falla. Una vez que estamos seguros de que el servicio nuevo, la nueva versión de servicio que estamos ofreciendo no falla, nos preparamos para distribuirlo. Se hace un plan de dispersión o de distribución, si se quiere. Se comunica a la organización o a los beneficiarios de este cambio o esta nueva versión que se va a hacer un cambio, se les prepara y, si es posible, se les entrena para el uso de una nueva herramienta, una nueva tecnología, y finalmente se distribuye. Imaginémonos, como les repito, un cambio de versión en un software o la implementación de una nueva herramienta. La gente que va a utilizar el software modificado, la nueva herramienta, tiene que estar avisada, preparada y entrenada para hacerlo, para usarlo. Uno de los procesos críticos de ITIL, pero muy importante, es la gestión de la capacidad. A nosotros nos toca administrar la infraestructura tecnológica de la organización, y lo que hoy funciona, mañana puede no funcionar. A ustedes les tiene que haber sucedido en sus computadoras que de repente se quedan sin memoria o se les llena el disco. Cuando ya usted se está trabajando en un proyecto y de repente le empieza a dar problemas y se pone muy lenta la máquina y le empieza a dar errores, se da cuenta de que su disco se llenó. Se da cuenta de que tiene demasiadas aplicaciones abiertas para la cantidad de memoria que tiene. Cuando nosotros administramos sistemas de tiempo compartido, servidores en red, bases de datos centralizadas a las que acceden centenares o miles de usuarios, la gestión de la capacidad es mucho más crítica que cuando usted está administrando su PC. Nosotros tenemos que tener herramientas que nos permitan ir midiendo las capacidades de lo que nosotros estamos usando para poder prevenir inversiones que nos ayuden a ampliar la capacidad en los momentos en que eso sea necesario. Usted tiene que saber si sus enlaces están siendo utilizados en un 20%, usted tiene que saber si sus discos donde están almacenadas la base de datos, en qué porcentaje de uso están, estarán en 10, estarán en 20, estarán en 50, estarán en 80, 90, hay que comprar más discos, ¿verdad? Eso es muy importante que se maneje. Aquí están los objetivos, ¿verdad? Determinar necesidades de negocio, administrar recursos en tiempos de crisis, y esto importantísimo, predecir la capacidad adicional futura del negocio, ¿no?
Y bueno, aquí están las responsabilidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Para la gestión de la capacidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las entradas, los subprocesos y las salidas? Yo tengo que tener un catálogo de servicios, tengo que saber qué servicios proveo como tecnología y qué recursos utilizan esos servicios. Tengo que tener un plan de tecnología que me permita proyectar, ¿verdad?, lo que yo voy a necesitar a futuro para ir anticipando las inversiones que hay que hacer. Tengo que tener los requisitos de la empresa en función de volumen, pero es muy importante alinear las necesidades de la empresa con las de nosotros. Si la empresa tiene proyectos de tecnología que van a requerir de que nosotros aumentemos las capacidades de hardware y software, tenemos que tener bien claros los requisitos para formular nuestro plan de tecnología, nuestros planes y programas de desarrollo, los cambios futuros, ¿verdad? Tenemos que tener documentados incidentes y problemas que me puedan estar dando alertas de que yo necesito aumentar la capacidad, y obviamente tendrán que haber presupuestos de lo que se requiere para el mejoramiento de la capacidad, ¿verdad? Aquí, en cuanto a la gestión de capacidad de negocio, capacidad de servicio y capacidad de recursos, se refiere a que yo tengo que tener herramientas que permanentemente me estén dando datos acerca del uso de los recursos tecnológicos de la organización, para ir encontrando indicadores que me digan qué es lo que más urge. ¿Será que me urge aumentar el procesamiento? ¿Será que me urge aumentar la memoria? ¿Será que me urge aumentar qué sé yo, los discos? ¿Será que me urge aumentar las capacidades de ancho de banda? Recuerden que allá cuando miramos el sistema operativo, los grandes 4 sistemas, ¿verdad? Decíamos procesamiento, memoria, almacenamiento y red. Pues cuando se habla de gestión, se habla de eso, de estar monitoreando las capacidades y ir midiendo en términos cuantitativos si se requiere o no aumentar las capacidades, ¿verdad? Yo voy a tener que obtener de estos planes de tecnología, requisitos, cambios futuros, más la información que me dé mi sistema de gestión. Yo voy a tener que obtener líneas de base, por ejemplo. Una línea de base se refiere a cuál es la capacidad mínima necesaria, por ejemplo, que debe tener un servidor, cuánto es el espacio libre mínimo necesario que debe tener un disco, ¿verdad? O cuánta es el porcentaje máximo de uso del servidor que yo debo tener, ¿verdad?, antes de empezar a pensar en cambiarlo. Ahí también se relaciona con los umbrales y alertas, informes de capacidad. Puedo definir cambios proactivos a partir de lo que me produzcan estas entradas. Tengo que hacer una revisión de repente de la planificación operativa para adelantar inversiones, etcétera. Cuando se hace una adecuada gestión de la capacidad, hay un equilibrio entre costo y capacidad, y además la entrega de los servicios de TI es más oportuna. Se disminuye el tiempo de resolución de incidentes, porque si yo he gestionado la capacidad, no voy a tener incidentes por falta de capacidad. Créanme que es muy común en organizaciones que una base de datos se caiga porque un disco se llenó, cuando se pudo haber anticipado con las herramientas adecuadas de que ese disco se iba a llenar y tener el recurso necesario para poder instalar otro, ¿verdad? Y pues obviamente en la gestión de la capacidad me permite el aumento en la disponibilidad de la plataforma tecnológica. La gestión de la disponibilidad: cuando usted aplica procesos de ITIL relacionados con la gestión de disponibilidad, usted se asegura de que no se le va a caer el sistema. Eso es lo más importante, las famosas caídas de sistema. Disponibilidad se refiere a eso. Mi plataforma tecnológica tiene que estar operando todo el tiempo, o por lo menos todo el tiempo que definan las expectativas de disponibilidad y seguridad que me plantean los usuarios. Variables claves en relación a la disponibilidad: ¿cuánto es el tiempo medio de reparación? ¿Cuánto es el tiempo medio que hay entre fallos? ¿Y cuánto es el tiempo medio que hay entre incidentes? Yo tengo que tener herramientas que me permitan medir esto para saber cuánto me tardo entre lo que se produce un problema y se repara. Hay sistemas tan críticos que no pueden estar 1 hora fuera de servicio. Entonces, si yo miro que mi tiempo medio de reparación anda por encima de 1 hora, sé que tengo que implementar alguna medida para mejorar los tiempos de respuesta para una recuperación, de manera de que no me afecte mi línea de base de disponibilidad, ¿verdad? ¿Cada cuánto se produce un fallo? ¿Verdad? ¿Cada cuánto se produce un incidente?
Las horas acordadas de servicio, es decir, las horas fuera de servicio que la organización esté dispuesta a aceptar, dividido entre las horas acordadas de servicio menos el tiempo fuera, entre las horas acordadas de servicio totales, eso me va a dar mi disponibilidad. Es decir, si yo en un día, yo digo que voy a estar 24 horas en servicio y tengo caídas por 6 horas, por ejemplo, entonces aquí me va a quedar 18 entre 24 y me va a salir un porcentaje de disponibilidad de 75%. A mi modo de ver, un sistema de información que esté disponible solo un 75% no me sirve, porque quiere decir que durante 6 horas la gente no puede trabajar. Recuerde que ahora estamos en un mundo 24/7 en el cual los servicios tienen que estar disponibles todo el tiempo. Así que manejar estas cifras es muy importante. Cuando se hace gestión de disponibilidad siguiendo las bases de ITIL, pues se obtienen los beneficios que se mencionan acá. Los servicios se diseñan para cumplir con requerimientos de disponibilidad que el negocio determina. Los costos asociados con los niveles de disponibilidad se justifican. Mire que en la experiencia mía, en donde yo trabajo, ha sido muy importante hablar acerca de la disponibilidad y los tiempos fuera del sistema para justificar inversiones como servidores de respaldo, enlaces de datos redundantes. Nosotros en donde yo trabajo tenemos enlaces de datos y de internet en todas nuestras oficinas con 2 empresas, de manera de que si una de las empresas falla, la otra me sigue proveyendo el servicio y nosotros no nos caemos. Pero claro, esa inversión al principio cuando se sugirió decían, ¿y para qué si ya tenemos un proveedor? Y entonces ahí nosotros sacamos las cifras de la disponibilidad. Le decimos, sí, es cierto, ya tenemos un proveedor, pero fíjate que ese proveedor de vez en cuando se le corta la fibra en intervalos de tiempo de 2 a 4 horas que se tardan en reparar, a veces durante horas laborables. Entonces ahí ya vino la decisión y dijeron, no, es cierto, tienes razón, hay que invertir, ¿verdad? Y ya pudimos hacer la inversión. Se toman en cuenta las perspectivas de negocio del usuario para que se logre un uso y desempeño óptimo de la infraestructura de tecnología. Estos son beneficios de la gestión de la disponibilidad. Está muy relacionado también con la gestión de la continuidad de servicios. La continuidad de servicios, la diferencia en relación a la disponibilidad es que cuando yo tengo una gestión de continuidad de servicios, al producirse una emergencia, por ejemplo, de que se caiga el sistema, yo no necesariamente me enfoco en la recuperación del sistema, sino que me enfoco en ver cómo mantengo operando el negocio con una forma alternativa de trabajar. Quizás la forma de trabajar no sea restaurando el sistema, sino que poniendo un sistema alterno mientras restauramos el sistema normal. A eso se refiere la continuidad de negocio. Ahí nosotros tenemos que identificar cuáles son los roles y responsabilidades de las personas dentro de tecnología que van a desarrollar ese servicio alterno mientras se restablece el servicio principal. Hay que apoyar y comunicar a los niveles superiores para que los procesos alternos se sigan haciendo. Nosotros podemos proveer, por ejemplo, una solución informática para la preparación de transacciones que no tengan que conectarse al servidor mientras se restaura la conexión al servidor, por ejemplo. Ahí estamos hablando, de planes de recuperación de desastres y planes de continuidad debidamente alineados, revisados y testeados. Cuando nosotros tenemos un plan de recuperación de desastres comparado con un plan de continuidad de negocio, nosotros en el plan de recuperación de desastres, como les decía hace un rato, estamos enfocados en recuperarnos de episodios de interrupción. Cuando tenemos un plan de continuidad de negocio, nosotros nos enfocamos en la disponibilidad continua de las operaciones del negocio, la continuidad financiera, la satisfacción del cliente, la productividad, aún en catástrofes. Usted tiene que tener una manera alternativa de dar el servicio. Mire que las compañías de telecomunicaciones, por ejemplo, tienen instalada fibra, pero si se cae la fibra, ellos pueden tener montado un escenario en el cual la comunicación se haga a través de antenas, de manera de que no se le interrumpa el servicio. En los que ustedes que tienen teléfonos celulares, aquí en las compañías locales, han visto de que ustedes tienen hasta 3 redes. Si usted tiene un smartphone, puede ser que tenga una red 4G, puede tener una red 3G. Si ni hay 4G ni hay 3G en el área donde usted está, lo van a mandar por la red Edge y en última instancia lo van a mandar por GPRS. Ahí estamos hablando de continuidad de negocio. Usted siempre tiene servicio. Quizás el alterno no es de la mejor calidad porque el Edge es muy lento, lo que usted quiera, pero por lo menos la llamada la puede hacer.
Entonces a eso se refiere mantener la continuidad del servicio. Los beneficios de implementar continuidad del servicio, bueno, es cumplimiento de requisitos de regulaciones. Muchas veces nosotros tenemos obligaciones de mantenernos en operación todo el tiempo y así lo podemos asegurar. Obviamente mejor relación con el cliente porque nunca vamos a tener fuera de disponibilidad servicios. Credibilidad organizacional porque vamos a demostrar de que nunca se nos caen los sistemas y servicios y eso nos puede dar una ventaja competitiva. La gestión financiera de los servicios de tecnología como otro proceso de ITIL. Aunque nosotros no somos financistas, los informáticos, pero sí por lo menos tenemos que tener los conocimientos necesarios para como mínimo contabilizar los costos que tenemos con los servicios de tecnología y poder presupuestar lo que vamos a necesitar a futuro. Tenemos que saber categorizar los costos, ¿verdad? Tenemos que saber calcular los costos de los servicios, ¿verdad? Y poder hacer análisis costo-beneficios para poder justificar las inversiones de tecnología, ¿verdad? Aquí se habla de eso, hacer análisis costo-beneficio, retorno de inversión, identificar el costo de los cambios, reducir los riesgos de gastar más de lo debido, etc. Eso son los beneficios de implementar una gestión financiera y también hay prácticas recomendadas de ITIL para esto. La gestión del nivel de servicios, ¿verdad? Es importante, como les decía hace un rato, tener acuerdos de nivel de servicio con nuestros clientes internos, ¿verdad? Y poder monitorearlo, poder supervisar. Aquí habla de tomar estadísticas y reportar los niveles de servicios alcanzados versus los objetivos. Hay que estar dándole mantenimiento siempre al catálogo de servicios y en él mencionar, ¿verdad?, cuáles son los niveles de servicio que se pueden ofrecer en tecnología. Esto tiene que ver con tiempos de respuesta, disponibilidad, capacidad que va a tener cada cuenta de correo electrónico en el servidor para que la gente pueda mantener sus mensajes, cada cuánto se van a hacer los respaldos, por ejemplo, de la base de datos. Hay una serie de indicadores que se tienen que gestionar acá. Un acuerdo de nivel de servicio que se hace con un cliente, ya sea interno o externo en el área de tecnología, tiene que tener una descripción del servicio que se va a dar. Por ejemplo, usted dice servicio de correo electrónico, vigencia hasta que despidan al funcionario o que se retire de la organización, frecuencia permanente. Horas de servicio, el servicio de soporte de correo electrónico va a estar disponible todo el tiempo, pero el soporte al servicio de correo electrónico se va a dar nada más en los horarios de oficina, por ejemplo. Procedimientos para cambio, bueno, si la persona va a requerir que se le instale un cliente de correo electrónico que se le cambie por otro, pues se tiene que hacer un procedimiento que diga cómo se llama a soporte, qué datos tiene que dar, etcétera. Los niveles de escalamiento son importantes en el acuerdo de nivel de servicio porque el usuario tiene que saber a quién se tiene que remitir y si esa persona no le atiende, por ejemplo el técnico de soporte, cuál es el siguiente nivel de escalamiento, a quién me remito si no me atiende el técnico, ok, al jefe de soporte, y a quién me remito si no me atiende el jefe de soporte, al gerente de tecnología. Tiene que estar claro el escalamiento para que se maneje orden dentro de la organización. Y acerca de la entrega, la disponibilidad del servicio, los tiempos de entrega, los tiempos de respuesta, los tiempos de procesamiento, contingencia y seguridad. Todo esto tiene que formar parte de un acuerdo usuario-tecnología para asegurarse de que el usuario de que le damos lo que necesita y nosotros de que el usuario realmente está recibiendo lo que necesita, ni más ni menos que eso. Es importante para nosotros tener los acuerdos de nivel de servicio bien claros porque a veces nos exigen más de lo que podemos dar. El usuario tiene que estar claro con qué es lo que le podemos dar. Y bien, de esta manera termina esta presentación y con esto cerramos el tema de gobernabilidad IT, así que los veré en la próxima.